Cameo, la entrevista. ¿Qué tal, chicos? Bienvenidos a Cameo, vuestro programa de cine y series. Hoy en formato entrevista, y es que, Héctor, hoy tenemos a un creador y también a un productor ejecutivo de una serie que aún no se ha estrenado. Bueno, de hecho se estrena mañana. Bueno, sí, se estrena mañana, que lanzaremos el programa. Y una de esas series que van a crear controversia seguramente. Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que lo sí. creo. Se trata de Matar al presidente, que es una serie que, de alguna manera... Bueno, Anatomía de un magnicidio, me gusta también el subtítulo, porque desde luego es una serie que desgrana pues las interioridades que algunas de las cuales habíamos oído hablar, otras ni tan solo sospechábamos, sobre el asesinato de Luis Carrero Blanco, presidente del gobierno en 1973, todavía con la dictadura franquista. Es una historia que todos habéis oído. Es una historia que a lo mejor decís, otra vez hablar de Carrero Blanco, pero es que, Héctor, la manera como presentan y las cosas que nos descubren y que descubrirán al gran público, yo creo que van a sorprender. Totalmente, porque lo que vais a ver es un thriller. Aunque sepas Cuidado, cómo acaba y tal, tú vas a ver un thriller. Es un poco parecido, luego se lo preguntaré a ellos, a lo que hizo Oliver Stone en JFK, Salvando a Distancias, pero un poco un proyecto similar. Correcto. Con nuestra historia, en este caso. Lo que pasa que Kennedy no vendría a ser Carrero Blanco. No, la verdad es que no. No, la verdad es que no. Pero bueno, es interesante hacer un paralelismo ahí también. Es muy interesante. Y sin más, y ahora hablaremos de ello y también de nuestra reacción, que esto de alguna manera creo que es ilustrativo de lo que creo que también va a sentir mucha gente, pero sin más vamos ya a hablar con Eloy Romero y con Alejandro Flórez, que son a la sazón el creador y director de la serie y el productor ejecutivo y responsable también de 100 balas, que es quien está detrás de todo esto. Vamos allá, vamos a hablar con ellos. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas Encantados. tardes. Igual, sí, Bueno, encantado pues de estar con vosotros. nosotros estamos encantados, por supuesto, de teneros aquí, pero también encantados después de ver la serie. Habíamos comentado un poco off the record nuestras sensaciones, que son muy buenas, pero sobre todo también la sensación previa, que como comento ahora, y como acabo de decir, es un poco, ¿hace falta otra serie de Carrero Blanco? Y viendo, solamente hemos visto vuestro primer episodio, claramente la respuesta es sí, porque esto es una incógnita, el paralelismo con JFK, que también se dice y se menciona dentro del primer episodio de la serie, es obvio, porque de alguna manera aquel magnicidio estuvo rodeado de muchísimas incógnitas, pero este también. ¿Sí o no? ¿Qué os parece? Correcto. Así es. Si me permiten la opinión, yo Sí. creo que hacen falta muchas series como Matar al presidente. Correcto. Creo que hace falta seguir analizando qué ha ocurrido en la historia reciente de España, que todavía quedan muchas lagunas, muchas cosas por descubrir, precisamente porque creemos que conocer mejor nuestra historia, nuestro pasado, nos va a ayudar a ser mejor sociedad y nos va a ayudar a enfrentar mejor el futuro. Y eso es lo que hemos intentado en Matar al presidente, o sea, desvelar qué ocurrió realmente en el asesinato más importante de la historia reciente de España. Es decir, es el asesinato del presidente del gobierno, es un asesinato además en unas condiciones extraordinarias, en el sentido de que fue un atentado absolutamente espectacular y que además tuvo una repercusión sociopolítica trascendental, porque como muchos de nuestros protagonistas indican, todo indica que fue el elemento clave para el inicio de la transición. Totalmente. Eso me chocó y me hizo reflexionar sobre ello. Bueno, pasa una cosa también, que yo tengo una edad, chicos. O sea, a ver, todo esto de alguna manera forma un poco de mi bagaje sentimental y historia directamente que ha sido pues mamando desde, en vivencias propias. Y tuve que reflexionar sobre esa frase que la dice uno de los participantes, es el punto de inicio de la transición. Que es muy bestia decir que la transición, que ahora por cierto, la transición se la demoniza mucho. Vivimos una etapa que yo recuerdo en la cual todo el mundo hablaba muy bien de la transición, y claro, que esa cosa de la cual se beatificaba la transición empiece con un asesinato es muy bestia, también si lo pensamos. Totalmente. ¿No? A ver, la transición tuvo algo muy positivo, que es que se realizó. Es decir, que llegó la democracia gracias a la transición. El problema es que hubo que sacrificar demasiadas cosas, quizá que obviamente como el resultado fue positivo, todos estábamos deseando que llegara la democracia. Digo, todos, pues yo soy hijo de la democracia, yo nací en el 77. Espera, pero para un momento, Eulogio. Tú en 77, Alejandro, ¿tú en qué edad
¿Qué edad tienes? Ya sé que esto no se pregunta, ya lo sé, pero dímelo. Los dos somos del 77. O sea, que yo soy el más viejo aquí. Eso Muy parece. heavy. Pero no lo Eres digas, el no lo más digas. experimentado. Yo nací en el 69, con lo cual en el 73 cuando matan a Carrero tenía 4 años. No me acuerdo, pero de lo que como fue un referente cultural, de una histórico, no solo histórico, sino también cultural, incluso yo diría que hay, y no sé si estáis de acuerdo, cultura pop, en cierta manera también. Sí. Pues, hostia, realmente lo vivo más cerca que a lo mejor Héctor, ¿no? Que a ti, Héctor, esto... Sí, bueno, a ver, al ¿Tú, final... Héctor, en qué edad? Ya sé que te ves más mayor. Bueno, te ves más mayor, pero digamos, nací un poco después que vosotros. El tema es que realmente yo pues lo había escuchado, pues la gente lo hablaba, la dictadura yo no la viví por fortuna, pero sí que tus padres hablaban de ello, tus abuelos, tal, en el colegio se contaba, antes mucho menos que ahora, pero te sonaba un poco hasta... Mira, yo seguramente la vez que escuché hablar de Carrero Blanco fue seguramente por un chiste, solo os digo eso. Sí, Porque se han claro. hecho muchos y mucha gente como yo, ya no te hablo de generaciones posteriores que luego os quería preguntar si creéis que las generaciones posteriores, digamos los millennials soy yo, pero la generación Z conoce quién era Carrero Blanco, que eso ¿Qué también es va? una cosa Si no saben interesante. quién era Julio Iglesias, ¿cómo Por van a eso, saber Correo Blanco? por eso, es que al No, final quizá muchos... por el mundo memes y chistes y cosas que se han hecho, pero el conocimiento general de la gente sobre el asesinato de Carrero Blanco es que saben que Carrero Blanco era un hombre del régimen que tuvo un atentado que fue perpetrado por la banda terrorista ETA y que el coche salió volando y cayó en el patio de un edificio que había al lado. La gente que eran niños en esa época y se nos han acercado nos dicen que se acuerdan del día porque no les quitaron la clase, no tuvieron que ir a clase. Correcto, correcto, es verdad. Venía subiendo ahora yo con una persona que me acaba de decir esto, de verdad, porque además hablábamos un poquito, y me dice lo del cole, es verdad. Eran épocas que de todas maneras a veces te perdías el cole por cosas relativas a lo que sucedía, ¿no? Porque había un cierto miedo, yo imagino también que lo debió haber entonces, porque claro, matar al presidente del gobierno, una cosa que sucedía dentro de la dictadura franquista era muy bestia, pero lo más bestia, que es lo que vosotros abordáis en el primer capítulo, es que eso no hubiera sido posible sin la connivencia de muchos poderes intrínsecos e interiores del franquismo que dieron su beneplácito e incluso alguno puede ser, eso no sé si pasa o lo desveláis un poco en los episodios posteriores, y después yo creo que Estados Unidos ahí sale marcadísimo, vamos. A ver, una de las cosas que más me llamó la atención al principio, cuando empezamos a investigar, era la cantidad de enemigos que tenía Carrero Sí, Blanco. De hecho, el capítulo 1 creo que marca bien un poco el camino de la serie, es decir, todos querían muerto a Carrero Blanco. Cuando decimos muerto, hablamos a nivel obviamente político, porque era un gran obstáculo para el cambio. O sea, era la persona que sí, iba a suceder a Franco, era la mano derecha del caudillo, era la extensión de la dictadura. Y obviamente eso generó muchos enemigos, pero también enemigos de los que querían la continuidad, porque claro, de alguna manera lo que existía en aquel momento era una lucha de poder encarnizada por suceder a un dictador que estaba en sus últimos días, es decir, estaba con demencia senil, había perdido un poco el control de lo que de la dictadura y Carrero era el sucesor, la mano derecha, era el ejecutor de sus planes. Y evidentemente eso le generaba enemigos a un lado y a otro. claro. Porque, como digo, había pues desde la gente que estaba en el Pardo, ¿no? Que se le llamaba la camarilla del Pardo, con Carmen Polo a la cabeza, Arias Navarro y Luis demás, Navarro. que tenían sus propios planes para suceder a Franco. Y por otro lado, pues estaba la izquierda española, por otro lado estaba Estados Unidos, que estaba muy interesado en el control geoestratégico de tanto de España como del Mediterráneo. Y bueno, pues ahí hay una lucha muy interesante por el poder, por la sucesión de Franco, que obviamente tiene en Carrero Blanco la persona clave, porque como podía decir, él podía decantar las cosas hacia un lugar o hacia otro. Y todos estos enemigos, de una manera o de otra, lo que querían era que Carrero Blanco desapareciera del mapa político. Desapareció del mapa por completo en un atentado que el gran misterio que nosotros hemos intentado desvelar en la serie es
que ETA obviamente fueron los ejecutores del atentado, pero los terroristas no estaban preparados para cometer ese atentado sin apoyo. O sea, Está claro. eran chicos de 20, 21 años, sin preparación en explosivos, sin preparación en construcción de túneles, y de repente, y sin información, es decir. Pero es más, hay un dato clave que siempre se olvida, es que ellos mismos, en su libro Operación Ogro, cuentan que un misterioso hombre de gris en el Hotel Mindanao, que era el hotel de los espías, no lo Correcto. olvidemos, que esto es un dato muy importante, en el Hotel de los Espías le dan la información clave para atentar contra el que era el vicepresidente, porque en aquel momento Carrero era vicepresidente. Entonces, claro, El objetivo venía marcado desde fuera. desde fuera, es decir, sí. ¿quién era aquel hombre de gris que, según los propios terroristas, tenía, bueno, pues un aire de persona del régimen, según ellos, ¿eh? Sí, Estas son sí, palabras de ellos. Entonces, claro, es muy importante porque los propios terroristas te están diciendo que hubo alguien que les ayudó. Sí, Luego sí. es curioso porque en la rueda de prensa que dan después del atentado, ellos dicen que son ellos y solo ellos, sin ningún tipo de ayuda externa. Pero claro, parecía que esa no era lo suficientemente convincente para la sociedad, y acaban reconociendo que tienen esta ayuda en el libro. Y en base a todo eso se genera obviamente muchas teorías. O no olvidemos la respuesta de Franco. ¿Cómo es posible que después de matar a su mano derecha llegue a decir lo que llega a decir? No, es que no hay mal que por bien no venga. No hay mal que O por sea, bien no ¿qué venga, es muy fuerte eso. Y ¿a otra qué se cosa, refiere? exacto, y Eulogio, cosas que a raíz de todo eso. Bueno, primero preguntaros, porque claro, no hemos visto los dos otros episodios, si vosotros al final arrojáis una tesis de quién fue o quiénes fueron. Mira, lo que hemos hecho es contrastar las diferentes teorías, no solamente mostrarlas, no, nosotros creemos que es importante contrastarlas, pero sobre todo hemos hablado de hechos. O sea, hay hechos muy importantes que la gente olvida o que han sido poco expuestos a la sociedad, como por ejemplo que no se celebró un juicio. O Es sea, muy ¿cómo es bestia. posible que no hubiera un juicio por el asesinato del presidente del gobierno? Ni O sea, estado de parece excepción, surreal. que eso también lo decís, lo del estado de excepción me parece súper También. bestia. De Eso. Operación Jaula, no se cerraron las fronteras, no se cerró el espacio aéreo, no se tomó ningún tipo de medida. Daba un poco la sensación de que el asesinato del presidente no era algo que les viniera tan mal. Yo creo, mira, desde el principio se generó una corriente de que había sido ETA, solo ETA, y que no se podía investigar más. Ya. Pero claro, en el documental desvelamos algunos datos que nos parecen muy relevantes para entender varias cosas. Uno, no estaban preparados para hacerlo solos, eso es algo que parece bastante evidente. Y dos, la dejadez fue tan grande, tanto en los momentos posteriores al atentado como en la investigación posterior. Parece mentira. O sea, hay otro dato que te doy, que te adelanto, que dos de los miembros más importantes del Comando Chiquilla fueron detenidos 2 años después, en el año 1975. No se les preguntó por el atentado. No había interés en saber o en volver a abrir el caso para saber exactamente qué pasó. Imagínate. Entonces, claro, hay unos elementos que a día de hoy, incluso habiendo pasado 50 años, incluso habiendo fallecido personas importantes en aquel momento, pues hemos conseguido recopilar todos los elementos clave del atentado para que al menos el espectador tenga la información de lo que pasó, y con esa información de lo que pasó pueda sacar sus propias conclusiones de si hubo o no alguien más detrás del atentado, además de ETA. De hecho, es nuestra forma de trabajar, es el poder intentar dar la mayor cantidad de recursos, de información al espectador para que saque sus conclusiones. Pero fíjate, una de las cosas que decían algunos de los entrevistados, periodistas que han estado dedicando mucho tiempo a la investigación del caso, es que en los años en los que operó la banda terrorista ETA, nunca volvieron a cometer un atentado similar en cuanto a precisión, en cuanto a casi teatralidad, ¿no? En algún momento hablan hasta de la teatralidad, porque a Carrero le podían haber matado fácilmente de otra forma, es decir, tenía una protección
que no era lo suficientemente potente como para que tuvieran que hacer un atentado de la forma en la que lo hicieron. Claro, de Que no era hecho, necesario. eso es la información, una de las informaciones clave o la información clave que desencadena todo, ¿no? Cuando le dicen en el famoso Hotel Mindanao, le hacen llegar a lo que antes era el primer comando que había en Madrid, que es muy vulnerable, Carrero, ¿no? Es vulnerable de Sí, tal manera que prácticamente uno de ellos se plantea, Wilson, ¿no? Que después no está en el atentado, se plantea, Sí. coño, pues me saco la pistola, le pego 2 tiros aquí y se acabó todo, ¿no? claro, es que fíjate que una de las cosas que parecen como lógicas es que las personas políticas importantes, pues que no repitan, sobre todo estábamos hablando de una situación en la que ETA ya existía, en la que, bueno, había informes en los que se indicaba que podía haber un gran atentado en Madrid. Claro, al final es de tal, o sea, es una preparación tan detallada y tan cuidada que, bueno, pues hace un poco, o por lo menos plantearse cómo ocurrió esto, ¿no? Como sucedió. Yo os quería preguntar que realmente la serie también lo que hace es un poco, te marca la dicotomía entre que un verdugo acabó siendo víctima, que también es curioso, porque realmente Carrero Blanco, pues claro, era el presidente de una dictadura. O sea, al final era la mano derecha de Franco, y como también ese paralelismo que hablaba antes con Kennedy, evidentemente era una víctima, pero Carrero Blanco, siendo una víctima, era una víctima con muchos matices. Eso en la serie también lo abordáis. Bueno, nosotros lo que hemos intentado sobre todo es plasmar quién era Carrero Blanco, porque como Sí. bien decíais antes, mucha gente joven pues no lo tendrá ubicado, puede que haya escuchado su nombre, pero quizás no conozca la importancia. Yo, permitidme que repita, ¿no? Es que me parecía que me parece que es el atentado más importante de nuestra historia reciente por las repercusiones que tiene, ¿no? Entonces nos parecía que era fundamental entender primero la importancia del protagonista, quién era, pero además los datos reveladores, es decir, apenas tenía protección. O sea, el presidente del gobierno en aquella época apenas tenía protección, eh, por el motivo que sea, pero uno de los datos que más me llamaba la atención es cómo incluso habiendo avisos de que ETA estaba preparando un atentado en Madrid, un gran atentado contra algunos de los miembros importantes del régimen, y además aparecían distintos nombres, nadie hizo nada. Nadie aumentó la protección de Carrero Blanco, que sí lo hizo de otro de los nombres que aparecían en ciertos informes. Ni cambiaron los hábitos. Ni cambiaron los hábitos, ni avisaron al jefe Nada. de la seguridad de Carrero Blanco. Sí, esto Pero vosotros comentáis, hay uno de los entrevistados que incluso también una cosa que, bueno, primero, antes de nada, decir que la factura del documental es impecable, que eso desde luego hay que decirlo por encima de todo, porque a lo mejor la gente se piensa que va a haber una cosa áspera en cuanto a visualmente, y es bueno, a nivel estético yo creo que está muy bien, y que la manera como lo narráis, desde luego, aparte que es muy amena y adictiva, también pues eso es una cosa que de alguna manera ayuda a conducir un vehículo perfecto para lo que queréis explicar. Os iba a hablar de una de las cintas que vosotros ponéis, cintas que hubo posteriormente al atentado entre un periodista, no recuerdo su nombre, y el jefe de la seguridad de la Guardia Civil, creo que es, en la cual... Carlos Esteves es el periodista de investigación y Eduardo Blanco era el jefe de seguridad de la época. Exactamente. Entonces pregunta, bueno, de alguna manera dándole, como vosotros decís también, la culpa al muerto. Es decir, no, es que él no quería llevar más escolta, no es que tal, claro, porque realmente no se explica de ninguna manera racional que un presidente del gobierno estuviera tan expuesto, ni aún en esos años que eran los finales del franquismo se podría pensar que podría pasar cualquier cosa. Y también quería comentaros, en ese momento, yo lo que sí que recuerdo, y a nivel posterior, es que eso produjo un gran prestigio en positivo de la banda terrorista, porque en ese momento parecía que era una cosa, bueno, totalmente positiva el atentado, ¿no? Incluso fue muy bien visto, no solamente por los que lo alentaron, sino también por un sector amplísimo de la sociedad española, ¿no? Son 50 años.
y sí que es verdad que uno de los pozos que ha quedado es como que ese atentado sirvió para derrocar el régimen dictatorial, pero no olvidemos que entre el 73 y el 75 que murió Franco, seguían todas las cosas igual, en Claro. decadencia, estaba ya cayendo, pero sí que es verdad que en la sociedad ha quedado esa sensación un poco, nosotros lo hemos comentado alguna vez, que uno de los comentarios que se oyen era, joder, que fue una buena acción, ¿no?, de ETA. Bueno, Sí. evidentemente no, es el asesinato del presidente del gobierno, independientemente de cómo haya llegado ese presidente o dentro del marco en el que estuviera. Pero es posible que esto que dices haya sido también parte del no interés por saber realmente en profundidad qué es lo que pasó ahí. Claro. Otro dato interesante que es, aunque parece que ETA es uno de los atentados de los que más orgulloso se ha sentido, Nunca hablan de ello. han pasado Fíjate. 50 años y nunca hablan. Sí. Nunca te hablan de este atentado. Es como si tuvieran miedo de entrar en alguna contradicción, como si tuvieran algo que ocultar. Incluso Claro. a día de hoy. Sí. Entonces es algo que siempre nos ha llamado mucho la atención. Hombre, Nosotros hemos es intentado. fácil inferir de todo eso que ellos saben que en el fondo fueron un poco la mano ejecutora de un plan elaborado quizá de los propios enemigos, ¿no? Si es realmente del propio franquismo o en ese tiempo creo que ETA también era bastante antiimperialista, porque hay una cosa que me gusta también, y es verdad, la evolución, lo comenta también uno de los entrevistados, ideológica de ETA, en ese momento, pues que de alguna manera, claro, haber en ese momento admitido que habían sido peones de Estados Unidos más imperialista, con Kissinger, que luego hablamos de Kissinger, y también, o bien del propio régimen, ¿cómo hubiera podido vender esto el Movimiento de Liberación Vasco a los suyos, ¿no? Bueno, eso es algo que, como yo digo, el espectador tendrá que ver dónde están esas conexiones y tendrá que sacar sus propias conclusiones. Lo que sí nosotros siempre decimos es, lo que está claro es que solos no pudieron hacerlo. Claro. Esta es la parte esencial. A partir de ahí, ¿quién estuvo detrás? Insisto, es algo que el espectador será quien tenga que sacar esas conclusiones. Lo que sí ellos reconocen, la propia ETA reconoce, es, insisto, esta persona del Hotel Mindanao que les indica contra quién se puede hacer un gran atentado en la capital. Porque no olvidemos, ellos hasta ese momento solamente habían hecho atentados en el País Vasco. Nunca habían atentado fuera. Claro. Entonces, y luego hay otro, con lo que decías, ¿no? ETA en aquel momento, bueno, era un movimiento de liberación, claro, contra un régimen dictatorial. Era otra época, hay que mirar las cosas con ojos de la época, no con lo que ETA ha supuesto, que lo que ha supuesto es mucho dolor para la sociedad Claro, hay que española. entender la visión que podía tener la Correcto. sociedad de ETA en el año 73. Correcto. Claro, que era completamente diferente, muy probablemente, de la que podamos tener a día de hoy, ¿no? Porque era, digamos, tenían otros objetivos. Pero, sin embargo, ETA, unos meses después, comete un atentado terrible en la calle Correo, que todo el prestigio que ha podido Fue un conseguir desastre. a nivel internacional con el atentado de Carrero Blanco, se lo echan por tierra con un asesinato brutal, matando a decenas de inocentes Sí. en un atentado justo al lado aquí al lado de Sí, Sol. en el que fallecieron muchos civiles ajenos, evidentemente, al motivo del atentado, y eso es lo que llama la atención respecto al atentado de Carrero, en el que, imaginaos la calle Claudio Coello de Madrid a las 9 de la mañana, un 20 de diciembre, es un hervidero de gente. Sí, claro. Fue de tal precisión que solo, entre comillas, fallecieron las 3 personas que iban en el coche. Es verdad. Sí, hubo heridos, pero como dice uno de nuestros protagonistas, ETA no miraba las repercusiones de las explosiones históricamente, ¿no? Eso se puede ver si se analizan sus atentados, como es el atentado de la calle Correo, en el que mueren mueren varios civiles y ningún policía, que era su objetivo. Pero lo que sí es un atentado este de Carrero Blanco peculiar, porque como hablábamos antes, había muchas formas mucho más fáciles de asesinar a Carrero Blanco, que solamente tenía una persona de seguridad. Y cuando lo hicieron presidente, llegó a tener 3. Es decir, no parece que fuera
algo disuasorio. Es decir, Claro, y hablamos de un señor que sale de su casa todos los días a la misma hora, en el va mismo a lugar. misa al mismo sitio, vuelve a su casa a desayunar. Es decir, era muy fácil atentar contra él. Su ventana daba a la Plaza de Colón, a la madrileña Plaza de Colón, que es decir, y se le podía ver desde la calle. Sí, sí. Era muy fácil atentar contra él. Iba paseando muchos días a la oficina desde su casa. Quiero decir, ¿por qué ETA hace un túnel a 100 metros de la Embajada de Estados Unidos Ahí para iba yo ahora. Ahí, la embajada. Lo de la embajada. una carga explosiva, cuando además tampoco tenían experiencia ni en explosivos, ni en construcción de túneles? De nada. Esa es una parte realmente extraña, además en un tiempo récord. Y además, en las mismas fechas en las que va a venir Kissinger, que sé que te apetece hablar también de este tema, Hombre. Es que, a en las ver, que venía Kissinger, que Kissinger, en las mismas fechas. escucha, se ha muerto como acto promocional de la serie, o sea, directamente. O sea, esta No daba burrada la he puntada dicho sin yo, hilo. esta burrada la he No dicho daba- yo. No os sintáis culpables, no os sintáis culpables. Yo solamente diré que no daba puntada sin hilo el señor Kissinger. Eso sí que parece algo obvio por Kissinger su historial. ese sí que tiene 7, 8 episodios. Desde luego, desde luego. Puede que tenga, sí. Sí. Entonces, bueno, sí, falleció Kissinger, que es pues una persona con un historial a nivel geopolítico bastante oscuro, en el que, bueno, pues tomó unas decisiones que generaron mucho dolor en muchos lugares, desde la Operación Cóndor, la guerra de Camboya, la guerra de Vietnam. O sea, es decir, participó en varios de los momentos bélicos más oscuros del siglo XX. Y los que no se saben. Y los que Y no lo se que no se saben. sabe, y lo que no se sabe. ¿Saben? Y entonces, bueno, pues aquí tiene una participación importante en el sentido de que fue la última reunión que tuvo Carrero Blanco y en la que no llegaron a ningún acuerdo, y eso era algo que al señor Kissinger no le hacía ninguna gracia. Correcto. Y curiosamente también, me gusta cuando apuntáis, bueno, esto tampoco lo sabía yo, que curiosamente el día en el cual se produce el atentado, él la noche antes ya no la pasa en Madrid. Vamos acabando porque no queremos robaros más tiempo y además nosotros también tenemos que cerrar un poquito el programa. Sí. Última pregunta, Héctor. Una cosa rápida, os quería comentar, bueno, dos cosas en una. Una, habéis utilizado actores para recrear, digamos, las escenas de Carrero Blanco, porque obviamente no había imágenes de archivos. Entiendo, ¿os ha sido fácil acceder al secreto de sumario de estos archivos? Porque realmente estaban guardados bajo secreto de sumario, como se dice. Y luego también el tema de, digamos, la gente que habéis tenido para opinar y para dar su versión. Por ejemplo, habéis conseguido al Lobo. O sea, me parece... Bueno. ¿Os ha costado mucho eso, conseguir todo esto? Mira, ha costado sobre mucho, todo, sí. A ver, el tema del sumario, que es la primera vez que se accede al 100% del sumario, que había estado perdido 25 años, apareció en una caja fuerte en el Tribunal Supremo, nos ha llevado casi desde el día 1 que empezamos a trabajar en esto, hace un poquito más de un año, poder acceder. Y luego la parte de los invitados, entrevistados, pues ahí es un trabajo, sobre todo el mostrarles que lo que estábamos haciendo es algo serio. Sí, sobre todo, dar garantías de que era un documental solvente, que era un documental responsable con la información que se iba a tratar. Lo primero que intentamos fue analizar todo lo que se había hecho sobre Carrero Blanco a nivel de investigación. Obviamente hay periodistas de mucho prestigio como Carlos Estevez, Mármol, Antonio Rubio, Ernesto Villar, que habían escrito mucho sobre este tema y queríamos respetar y valorar todo ese trabajo previo que se había hecho. Sobre todo, Estevez y Mármol son los primeros periodistas de investigación que se enfrentan a este tema y lo hacen 25 años después del atentado, justo hace 25 años ahora, y ellos son los que dan grandes pasos para que salga a la luz muchas de las claves de esta historia. Y yo creo que ese mérito hay que dárselo a ellos porque son los que abren el camino. Nosotros estamos súper agradecidos, además de que hayan tenido la generosidad de compartir con nosotros gran parte de su investigación y de su archivo personal, y gracias a ellos, personas como Eduardo Blanco han podido tener voz en este documental porque ya está fallecido, y Eduardo Blanco dice cosas muy interesantes en esta serie, y él era el responsable de seguridad, dice cosas muy, muy interesantes, y bueno, pues gracias a los periodistas de investigación que han estado tantos años, pues, y que hay que agradecerles, ¿no? Ese trabajo
muchas veces invisible, pues bueno, hemos podido tener un relato mucho más completo que nos ha ayudado, insisto, a que tengan voz aquellas personas que ya han fallecido y que son clave en esta historia. Para Y explicarlo luego el eso. lobo es otro Es otra serie. apartado El lobo es muy otra serie. interesante. Eulogio, el lobo Muy es otra interesante. serie. Apúntate ahí porque ahí hay una serie. De hecho, alguna cosa se ha hecho audiovisual ya, pero yo creo que hay muchas cosas que explicar y es un personaje bastante fascinante. ¿eh? Digamos que al lobo no se llega, el lobo llega a ti. Sí. Me gusta, me gusta. Bueno, mira, también apuntémoslo como Hay una película fantástica de Miguel Courtois, Sí, que sí. es con Eduardo Noriega, que Con es Eduardo fantástica. Noriega. Como- Sí, yo está pa- bien. Pero creo que hay mucho más. Creo que hay mucho más que explicar que aparte Sí, sí, sí. lo que se explica en la película, pero que bueno, que desde luego es un personaje que también tiene un libro. Creo que hay mucho más, sobre todo de los servicios secretos de aquella época. Eso es. Por eso nosotros hemos hecho un thriller de espionaje que nos parecía muy interesante, precisamente por generar una atracción sobre el proyecto que creíamos que era fundamental y sobre todo porque creemos que es un elemento clave dentro de la historia que estamos contando y dentro de la historia de España. Es decir, los servicios secretos son claves para que conozcamos o para que desconozcamos muchas de las cosas que todavía están ahí y quedan por descubrir. Y tanto. Eulogio Romero, Alejandro Flórez, muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros. Desde luego recomendamos desde aquí de Cameo que la gente visione vuestra serie, Matar al Presidente, estreno día 5. Digo día 5 porque hoy estamos a 4, pero teóricamente emitimos el 5. Emitimos el también. 5, sí. Ya lo he dicho antes, o sea que ya se ve la trampa y el cartón. Todos los capítulos de golpe, ¿eh? Los tres. Me lo he pasado muy bien. Imagino que vosotros tendréis 150.000 entrevistas. Yo me estaría un rato más hablando con vosotros, pero ponemos punto y final y bueno, agradeciendo una vez más la presencia y pues, por supuesto felicitándoos por el buen trabajo que es Matar al Presidente. A vosotros. Muchas Muchísimas gracias por el interés, sobre todo. Muchas gracias. Muy bien. A Un abrazo vosotros. fuerte. Adiós. Muchas gracias. Gracias. Molt bé. Y nosotros ponemos punto y final aquí, ¿no? Sí, Héctor, hoy sí. hacemos una edición Sí, reducida. una entrevistita que hay unas cuantas Sí. también por ahí, pero hoy también una entrevista corta que la podéis ver en media horita y yo creo que queda bien como promociona un documental que es que realmente es bueno. O sea, es un documental que vale la pena y sobre todo es historia también que la gente tiene que saber, la gente joven. Perfecto. Muy bien, amigos, pues lo dejamos aquí por hoy. Matar al Presidente. Gran serie de Movistar, documental, y que podéis ver ya, si hoy es día 5, la veis hoy. Si no, pues pasado mañana. Mañana. Adeu. Hasta luego. Voy a